Bien, buenas noches, estimados amigos de la maestría y público que nos va a ver en el aula virtual de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima. En esta oportunidad nos encontramos con el profesor y juez superior de Costa Rica, Alfredo Araya Vega, y también con el ingeniero José Abel Gran, administrador de la Corte de Arica, también lo ha sido Iquique, experto en las reformas administrativas de las reformas procesales penales, civiles y laborales que se han producido en Chile, y además ambos son visitantes frecuentes en nuestro país, conocen nuestra realidad jurídica y administrativa, o sea, tenemos a gente que sabe lo que nos va a decir. Vamos a asignarles, si les parece bien, un tiempo de unos 20 minutos a cada uno y preguntas después de parte de todos ustedes. El tema que podríamos tratar, ¿te parece? Los juzgados de flagrancia y la organización. ¿Están de acuerdo? Sin permiso que ustedes planteen todas las preguntas que quieran, porque yo no he dicho que es ingeniero, pero sabe más que yo, probablemente, de cuestiones jurídicas. Es una formación, ¿verdad? Te lo digo, porque bastante cantidad de veces lo he escuchado, hemos conversado, y bueno, de él ni hablar. Tiene una sólida formación dogmática, ¿ya? Entonces, lo recibimos con un fuerte aplauso, ¿ya? Bien, buenas noches a todos y a todas. Hace poco el tiempo, voy a hacer una breve sinopsis de lo que puede ser flagrancia. En Costa Rica, el Código Penal, el corte acusatorio, inicia en el año 1998. Nos toma 10 años y nos damos cuenta que seguimos siendo ineficientes y ineficaces al momento en el cual atravesamos las causas. Tenemos problemas en la organización, en la gestión de los expedientes, tenemos dificultades en cuanto a hacer presentar a los testigos, a las víctimas. El proceso de duración de los procesos aproximadamente estábamos durando 33 meses entre el momento del hecho y el momento del juzgamiento. Tendríamos las 3 primeras etapas. La Fiscalía determina que es necesario crear fiscalías especializadas en diferentes materias para poder abordar de manera diferenciada los delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, y crean una unidad de trámite rápido. Esa unidad de trámite rápido va a atender los delitos de criminalidad tradicional. Debemos tomar en consideración lo siguiente. Primero que todo, que el abordaje que debemos brindar a la delincuencia podemos dividirla en 3 grandes etapas. Una primera abocada a la criminalidad tradicional. Se dice que el 60% de los asuntos son delitos contra la propiedad, que son los que mayor afectan a la ciudadanía, a la persona que anda de pie. Un 20% seremos como otro tipo de delincuencias, por ejemplo, temas de género, en el caso de ustedes, omisiones a deberes alimentarios, etc. Y es muy poco el porcentaje de delitos de criminalidad organizada, que sin embargo también deben ser atendidos de una manera diferenciada. La Fiscalía crea una unidad de trámite rápido que lo que pretende es resolver de una manera muy pronta y oportuna los asuntos de más simple y sencilla tramitación. ¿De acuerdo? Entonces se crea una unidad de trámite rápido en el año 2000, después de la reforma del 98, cuya finalidad era que los asuntos pudieran ser investigados y resueltos dentro de los primeros 3 meses. La Fiscalía funciona bastante bien, presenta las causas al juzgado penal a la etapa intermedia, pero en el juzgado penal, asuntos complejos como asuntos simples entran a ser. Y allí se da el primer gran embudo. Tenemos las dificultades en cuanto a la gestión, entonces, gran cantidad de audiencias fracasadas de etapa intermedia, donde no se notifican adecuadamente a los abogados, donde hay a veces choque de audiencias y inasistencia de las partes. En general, se estaban realizando no menos de 5 audiencias preliminares, con lo cual estaban durando 1 año entre el momento de la acusación y el momento de la realización de la audiencia preliminar. Y lo mismo ocurría en juicios, donde nuevamente el retraso judicial, la mora, el retardo, ineficiencia y ineficacia generó aproximadamente que 10 años después de la reforma, del 98 al 2008, hicimos estadísticas y veníamos de crecimiento. Para el año 2003, las causas que presentaba el Ministerio Público a juicio se estaban condenando 7 de cada 10 causas que iban a juicio. Estamos claros que en el proceso penal hay un gran embudo, ¿verdad? Ingresa una gran cantidad, es menos lo que pasa por etapa intermedia porque terminará con una designación, con criterio de oportunidad, etc. Y es poco también lo que va a ir a juicio. Aproximadamente debería de ir a juicio un 30% de la causa que ingresa, finalmente un 3% de la totalidad de la gran masa de causas que ingresan al Poder Judicial. Dicho esto, contamos con 2 grandes embudos a nivel de etapa intermedia y a nivel de etapa de juicio que generaron estándares de eficacia por parte del Ministerio Público. Repito, en el año 2003 se estaban condenando 7 de cada 10, para el año 2008 4 de cada 10. Y lo que se hizo fue hacer algún estudio de los algoritmos chilenos de cuáles eran los factores que estaban mediando para que generara ese gran ámbito de impunidad. Y se dice ámbito de impunidad porque si bien no toda causa que va a juicio
debe tener una sentencia condenatoria, no menos cierto es que un fiscal ha realizado una ponderación de que cuenta con todos los elementos y un juez de etapa intermedia considera que se cuentan con los elementos necesarios para que, en caso de un juicio oral y público y que esa prueba se reproduzca, debería tener una sentencia condenatoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que determinamos? Primero que todo, transcurso del tiempo. A mayor transcurso del tiempo, menor es la eficacia del Ministerio Público. Si estábamos durando un año, muy probablemente las causas están condenándose 8 de cada 10, pero en el momento que estábamos durando 3 años, se estaban condenando solo 4 de cada 10. Y esto se da porque la víctima se separa del proceso y ahora de manera voluntaria dice, ya para qué voy a asistir al proceso si realmente ya han pasado muchos años, muy probablemente haya recuperado los bienes y ya el asunto no tiene ningún tipo de interés. De igual manera, los testigos ya tampoco eran habidos, quizá en el domicilio que habían señalado inicialmente ya no eran encontrados, además del transcurso del tiempo generalmente. Todas estas circunstancias confluyen en que al momento del juicio no se cuenta con la evidencia y la gran cantidad de sentencias absolutorias se deben a un tema de insuficiencia probatoria. Se toma una decisión en el año 2008 y es crear un procedimiento expedito para delitos en flagrancia. ¿En qué consiste? Que aquellos asuntos que se determinan en el Ministerio Público, que eran de simple y sencilla tramitación, le íbamos a dar seguimiento a nivel judicial. Entonces, lo que se hizo fue crear un juez especializado dedicado a flagrancia en etapa intermedia y un tribunal dedicado de manera exclusiva para delitos en flagrancia. Entonces, si el Ministerio Público estaba durando un mes, ahora iba a tener un juzgado que iba a atender de manera inmediata la causa y, en caso de que se elevara a juicio, nuevamente también se iba a realizar el juicio de una manera muy pronta. Los términos del Código Procesal Penal hablan de un mes entre el momento del hecho y finalmente la resolución. Si uno lo tomara al término de la ley, ¿no? Es decir, que después de la etapa intermedia se convocan unos 5 días para que el juicio se realice. Estábamos durando un mes. Simplemente dándole seguimiento que asuntos de simplicidad y tramitación que el Ministerio Público presentaba, un juez de etapa intermedia lo atendía de manera exclusiva y un tribunal lo resolvía de manera exclusiva. Resultados es el proceso del plan piloto de Costa Rica, que inicia con un plan piloto, dura 6 meses. Del 1 de octubre del 2008 al 22 de abril del año 2009. ¿En qué mejoramos? Mejoramos en los tiempos de resolución. Ya no estábamos durando 3 años, estábamos durando un mes y los márgenes de eficiencia y eficacia habían cambiado de 8 de cada 10 las sentencias condenatorias en juicio. Y los porcentajes básicamente eran los siguientes: una persona detenida en flagrancia y que se presentaba la causa, el 50% terminaba con una salida alterna, 35% con una terminación anticipada o aceptación de cargos mediante un procedimiento abreviado de derechos en Costa Rica, y solo un 15% va a juicio, y de ese 15%, 8 de cada 10 reciben una sentencia condenatoria. En resumen, el plan piloto de Costa Rica no hizo reforma legal, se contaban con las 3 mismas etapas procesales de preparatoria, intermedio y juicio, y simplemente hubo un seguimiento. El éxito de flagrancia. ¿Cómo inicia el procedimiento, el plan piloto? Inicia por temas de seguridad ciudadana. Al igual que se ocurre en el Perú, hay una gran reforma de seguridad ciudadana, se ponen de acuerdo las principales instituciones, Poder Judicial, Ministro de Justicia, Ministerio Público, Defensa, en la necesidad de hacer una variación. ¿Cuál fue el detonante? No es el chapacuchoro de Perú, sino que había una justicia de propia mano. De un pronto a otro, las comunidades estaban tomando a las personas que cometían hechos delictivos en flagrancia y no lo entregaban a la policía. Los desnudaban, los vertían en aceite, los amarraban, los golpeaban y finalmente los entregaban. ¿Por qué? Porque en Costa Rica se denominó a este concepto el concepto de puerta giratoria. Más estaba durando el imputado en presentarse a los tribunales cuando nuevamente estaba siendo puesto en libertad. Y la prensa desnudó el problema cuando una persona había sido detenida en flagrancia, fue presentada a un despacho y se determinó que había sido detenida en 100 veces por delitos de la misma naturaleza que la propiedad, pero no tenía ni una sola condena, y que todos los procesos estaban pendientes de resolución. Entonces nos habla de un sistema ineficiente. Por ello es que el plan piloto empieza a funcionar, tiene acogida y se decide, previa evaluación de 6 meses, que vamos a iniciar con un procedimiento expedito para delitos en flagrancia. ¿En qué consiste? No teníamos un procedimiento inmediato como el que lo tienen ustedes, sino que lo creamos. Suprimimos la etapa intermedia, dijimos que ya no era tan necesaria, y funciona de la siguiente manera: el Ministerio Público recibe la causa, todos los elementos de prueba, los presenta ante el juez de juicio, ante el juez de juzgamiento. Allí se hace un control de la flagrancia, se hace un control de la acusación y se realiza el juzgamiento. Diferencias:
empezamos a utilizar la tecnología que Chile empezó a potenciar a nivel latinoamericano. Creamos una oficina muy pequeña que tiene una cámara de video, que tiene un sistema de audio, y la policía que detiene a la persona en la calle presenta de frente toda la prueba ante el Ministerio Público. Va a llevar a la víctima, va a llevar a testigos en caso que los haya, va a llevar al imputado y va a llevar también la evidencia que ha decomisado. Ya no va a ir a una comisaría, sino que se va a ir de frente al Ministerio Público. Y allí en el Ministerio Público va a haber un fiscal que va a recibir el qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes, obteniendo la información de calidad del policía, de la víctima, en caso que requiera una entrevista de testigo lo realiza, y también la identificación del imputado, es decir, lo que en Costa Rica llamaríamos un paquete completo. Tiene toda la información, es decir, dentro de ese momento, muy probablemente dentro de 2 horas, ya tenga una teoría del caso y puede incluso decir que los elementos de prueba son casi innecesarios. En un hecho de detención en flagrancia, que puede ser por la flagrancia clásica, detenido en el momento de cometer el hecho, cuasi flagrancia, ser perseguido, o una flagrancia presunta con objetos e instrumentos, son pocos los datos de investigación. La naturaleza del sistema acusatorio es crear una serie de institutos de simplificación procesal que permitan que asuntos de simplicidad de tramitación sean resueltos de manera pronta y oportuna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando sobre el plazo razonable, señala que uno de los elementos a valorar, es en el caso de López Álvarez contra Honduras del 2006 y otros que vienen, señala que la complejidad del asunto es el elemento esencial para valorar el plazo razonable. Y si tenemos un asunto que puede resolverse en pocos días, el plazo razonable será ese. No podemos tener personas que pasen privadas de su libertad de manera preventiva a la espera de un juicio si el asunto pudiera resolverse de manera muy ágil. Entonces, el sistema costarricense es completamente oral, cero papel. Utilizamos el tema del expediente electrónico como mecanismos modernos de utilizar la tecnología a favor de la justicia. La eficacia mejoró. La ley dice que se duran 15 días hábiles entre el momento del hecho y el momento del juzgamiento. Ese es el plazo en que se encuentra. Se pueden realizar algunos actos de investigación, obtener algunas pericias, porque en 15 días podríamos llegar a alguna serie de acuerdos con los órganos encargados de realizar pericias para que se realicen alguna prueba toxicológica, alguna valoración médica, alguna valoración psicológica, lo hemos logrado, alguna determinación de si es droga lo que se ha decomisado, pero es posible que en flagrancia logremos encontrar. El tipo de delincuencia hemos realizado desde transportes de droga, tentativas de homicidio, tentativas de violaciones, abusos sexuales desonestos, es decir, una amplia gama de código penal, porque la esencia está en el concepto de flagrancia, no en el tipo de delito del cual se trata. La experiencia ha sido bastante positiva, las mismas estadísticas se han mantenido a lo largo del tiempo. Tenemos más o menos que el 51% de las causas, y eso es un tema que se repite, terminan con una salida alterna del conflicto, un 35% con una aceptación de cargos por parte del imputado y solo una pequeña parte de un 15% aproximadamente va a juicio, de las cuales se condenan 8 de cada 10. En el caso peruano hay algunas similitudes al procedimiento costarricense, pero algunas diferencias bastante notables. Quizá podríamos señalar que ambas inician con un plan piloto, en el caso de ustedes con el tema de Tumbes, que a mi criterio tienen un doble concepto, un fracaso y una oportunidad. Fracaso en el sentido que en 1 mes y medio solo se atendieron 8 causas, y eso es completamente iluso pensar que en 1 mes y medio, aproximadamente en 45 días, no hubieron flagrancias, ¿verdad? Y no hubieron comisiones de deberes alimentarios, ni tampoco hubo conducciones en estado de ebriedad. Eso quiere decir que algo está fallando a nivel de funcionamiento del plan piloto que se utilizó en Tumbes y que lleva máximo 3 meses, ¿verdad? Pero también lo veo como una oportunidad. Los 8 casos que se atendieron se resolvieron en menos de 1 hora, entre el momento en que ingresó el Poder Judicial o ingresó el Ministerio Público y finalmente fue resuelto. Terminaron con una salida anticipada, terminaron con un procedimiento abreviado o de aceptación de cargos, de manera tal que el Ministerio Público sí podría encontrar a través del procedimiento inmediato una respuesta a los asuntos en la cual deba resolverse de manera pronta. Ustedes tenían el procedimiento inmediato, no lo utilizaban. Realmente podría ser por desconocimiento, por ignorancia, por temor. Pero hacen ahora una modificación a través del equipo técnico de implementación y del nuevo decreto 1194, donde se señala que ya no es debe, ya no es puede, sino debe. Y entonces ahora va a obligar al Ministerio Público a presentar en hechos cometidos en flagrancia
aquellos que sean comisiones de deberes alimentarios y conducciones en estado de ebriedad, la obligación de presentar el procedimiento inmediato. Creo que tienen grandes dificultades para poder echarlo a andar. Me parece que fue atropellado al inicio, me parece que no están preparados desde el punto de vista administrativo de realizar los controles necesarios. Creo que hay una gran diferencia entre el sistema costarricense y el peruano, y ese es el principal problema que tienen ustedes. En Costa Rica nosotros tenemos un sistema piramidal donde dentro del Poder Judicial se encuentra la parte constitucional, se encuentra el Ministerio Público, se encuentra la Defensa, se encuentra la Policía. Si bien tienen autonomía, pertenecen a una gran institución. Y eso permitió crear una comisión de flagrancia donde participaran todos y cada uno de los actores. Y donde las decisiones que se iban a tomar para echar a andar flagrancia, todos las conocían. Y se contaron también con presupuesto por un tema de seguridad ciudadana, para poder echar a andar flagrancia. Entonces, tenemos dinero y además un grado de organización. En el caso peruano veo difícil pensar que simplemente a través de un coordinador general que no tiene comunicación con la Fiscalía, que no ha coordinado adecuadamente con la parte del Ministerio de Justicia, que la policía no está preparada para realmente incluso reconocer que se trata de una flagrancia, ¿no? Que sigue siendo la forma tradicional de detención a través de informaciones previas que tienen y que no están dentro de los presupuestos de la flagrancia. Creo que van a haber dificultades de poder enlazar a todos los órganos y en el fondo el éxito de la flagrancia inicia la policía a través de una detención adecuada, pero además inicia en el Ministerio Público, quien debe presentar los casos. Entonces nada hacemos poder invertir a través de una parte jurisdiccional cuando en realidad el órgano que está presentando el caso es otro. Entonces, creo que deberían tener capacitación, creo que deberían haber, primero que todo, guías, deberían haber manuales de funcionamiento, deberían crear líneas de pensamiento de cómo es que se van a llevar a cabo, y las normas tampoco les van a favorecer mucho el hecho de que se hable de que los jueces, una vez que inician una causa, ya no pueden atender otras causas, va a generar un colapso. Creo que tampoco hay estadísticas que ustedes puedan poseer de cuántas son realmente el porcentaje, la gran masa que van a atender a través del procedimiento inmediato, y me parece que lo que ocurrió acá fue una inversión entre el criterio de excepción y el criterio de regla, porque ahora la regla va a ser el procedimiento inmediato, que es un proceso especial, y la excepción va a ser el proceso ordinario. Entonces ahí vamos a encontrar algunas dificultades. No sé si claro. Sí, entonces ¿tú quieres completar y después preguntamos o cómo? No, te parece. Pregunta, no, ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pues tú viste el protocolo, ¿no? El proyecto de protocolo que está circulando, todo, ¿qué te parece? ¿Lo pudiste ver? También la circular del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, las dos, la del programa piloto y después la otra que crea la Coordinación Nacional, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, lo que pasa es que lo que es una descripción bastante abstracta del problema, hay una definición de la flagrancia, que realmente es una copia de lo que es el código que viene estableciendo, pero no hay, a mí me parece que el éxito va a ser en la interinstitucionalidad, es decir, en la decisión interinstitucional de echar el problema. Y no va a poder funcionar si solo el Poder Judicial habla de presentar un proyecto de abordaje, vamos a ver cómo vamos a resolver el tema de la carpintería, cuántas computadoras vamos a tener, cuáles carceletas vamos a utilizar, cómo van a ser el soporte de la policía, si vamos a utilizar el mismo procedimiento. Si ni siquiera hemos conversado con la policía, que es el primer gran eje. Entonces, yo veo con algunos ojos el proyecto, lo leí, lo tuve la oportunidad de ver, pero no me está solucionando la parte práctica, que es la esencia del funcionamiento. Ya, pero en el 100% de delitos que se denuncian allá, ¿qué porcentaje aproximadamente son de flagrancia? Más o menos. Bueno, nosotros haremos un 15% aproximadamente. Ya. Sí. Pero nosotros no tenemos esa mezcla que ustedes hicieron de hablar de la flagrancia, algún otro tipo de diferencias. Lo que pasa es que en Costa Rica tenemos un instituto que se llama la premio corporal. La Convención Americana de Derechos Humanos habla que nadie puede ir a la cárcel por deudas, excepto en materia de alimentos. Y esa excepción está vigente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A nivel de código de familia, dentro del proceso de familia, se creó un instituto que se llama la premio corporal. Y aquella persona que no paga dinero simplemente va a otro juez de familia y le dice, no me cancelaron. Y ese juez quiere una orden de captura y lo manda a detener.
y va a ir a la cárcel hasta que pague. Si no paga, sigue en la cárcel. Entonces, hemos descriminalizado el tema, aunque está la figura delictiva del Código Penal, no se usa porque hay una respuesta dentro del Código de Familia a ese tipo de violencia. Entonces, eso nos ha favorecido a no tener un porcentaje tan alto, porque por supuesto que padres y responsables hay en todos lados. Los hay en Perú y los hay en Costa Rica. Ahora bien, también hay una gran diferencia. Costa Rica es un país pequeño y es un millón de personas. La forma en la cual se puede desarrollar el tema es completamente diferenciada, más si tomamos en consideración que ustedes tienen dos cosas vigentes, ¿no? Tienen el Código del 24 y para Lima tienen un sistema de carácter inquisitorial, y entonces hay una norma del procedimiento inmediato que dice que todo aquello que esté regulado se va a elegir por el procedimiento ordinario. Entonces dependerá del lugar del hecho, si se trata fuera de Lima o dentro de Lima, para saber qué código se va a utilizar para poder interpretar. Ya ustedes han venido avanzando con el tema de corrupción, con el tema del crimen organizado, para señalar que es posible echar a andar en Lima esto, pero en procedimiento inmediato ustedes ya dijeron entre vigencia para todo y a partir del domingo además. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, a ver. Los casos de condición de estabilidad, Sí. condición de familiar, sí, el tema de un acuerdo reparatorio, un tema de prisión por oportunidad, Sí. de la tabla de robo, se podría terminar con la legislación. Es lo que pasa, además, por eso no se aquí. Sí. Entonces, puede ser eficaz el proceso inmediato de ese tipo de casos. Bueno, lo que pasa es que hay una experiencia, ¿no? En la mayoría de países tenemos que una persona puede estar detenida hasta 24 horas, pero cuando se habla hasta es el periodo máximo. Si la persona fue detenida y ya se cuentan con la información necesaria por parte del fiscal, nosotros tenemos funcionarios especializados en materia, únicamente abocados al tema de la flagrancia, a diferencia de ustedes que tienen un juez ordinario que se va a dedicar a eso. Lo segundo es que en Costa Rica nosotros estamos funcionando, por lo menos para la capital, 24/7. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un juez de flagrancia, un fiscal de flagrancia y otro de flagrancia que trabaja, uno de 7:30 a 4:30, que se va para su casa, y hay otro que ingresa a las 5 de la tarde y sale a las 11 de la noche, y hay otro que va a ingresar a medianoche. Entonces estamos funcionando todas las horas, y eso permite que la resolución de los casos sea de manera inmediata, que no tengan que esperar. Entonces, la causa inicia, la persona está detenida en estado de ebriedad, se le hace la prueba de aire, la prueba de posesor, y entonces va a tener una prueba presuntiva que es positiva. Muy probablemente lo mandemos al hospital a sacarse sangre de A positivo, y esa persona simplemente va a una audiencia inicial, que en esa audiencia inicial lo que debería resolverse es lo siguiente: primero, fijar competencia, ¿se trata de un hecho flagrante o no se trata de un hecho flagrante? Y lo segundo, salidas alternas. ¿Qué fue lo que hicimos? Copiamos un poco el modelo chileno cuando se habla de audiencias multipropósitos, audiencias versátiles. No está solo para atender una causa en flagrancia, sino que además podría llegar a un acuerdo reparatorio, podría llegar a algún tipo de solución y la persona tener la libertad ahí mismo. La experiencia costarricense es que incluso en temas de conducción temeraria, la prisión está durando 1 hora máximo dentro de los tribunales de justicia para que finalmente obtenga su libertad. Ya fijada la competencia y ya resuelto el asunto de manera definitiva. En un solo despacho se están atendiendo 1.500 causas con sentencia en este año, y tenemos 14 despachos de flagrancia a lo largo del país. Eso nos ha descongestionado mucho la carga procesal y nos permite abordar de una mejor manera el tema de corrupción, el tema del crimen organizado, que sabemos que son delincuentes completamente diferentes y que hay que abordarlas de manera diferenciada. Una pregunta. Acá también va a empezar a regir justo para las 5 Limas y el Callao, pasa por favor, un decreto legislativo por el cual no ha pasado en los 27 distritos judiciales que están en reforma 100%, pero en las 5 Limas y el Callao están en 1%. Ahora el fiscal oralmente va a tener que formalizar su imputación y el juez va a decidir ahí si abre el proceso o no. Y si abre el proceso, recién se va a discutir el tema de la medida de coerción personal. ¿En tu país ha pasado eso? ¿Existe eso? Sí, cuando hablamos de oralidad, no deberíamos pensar que el sistema acusatorio simplemente es para la fase de juicio, sino que le hemos adelantado, pues, empezamos primero con etapa intermedia, y en la actualidad, el 100% de las causas, no solo de flagrancia, sino de manera general, hay una audiencia oral. Lo que se hace es que de manera desformalizada se pide una audiencia ante el juez, etapa preparatoria, y resuelve con base en la información que las partes le suministran, por supuesto pudiendo consultar el expediente en el documento que haya, pero sobre todo resolviendo con base en lo que en la audiencia se resuelve.
Y allí podría resolver desde medidas cautelares, ¿verdad?, determinar si la situación jurídica del imputado, pero además de algún tipo de salida alterna o procedimiento abreviado, determinación mediante confesión o cualquier otra. Las audiencias tienen que ser multipropósitos. No, mira, pero lo que te digo es la formalización de la imputación por el fiscal puede generar que el juez diga que acá no hay un caso que se archive. Te pregunto, ¿es el control de la formalización de la imputación o es que hablar como corresponde? No, si la persona presenta a una persona imputada y lo que va a describir es un hecho atípico, y ese pueblo que va a decir eso, no, perdón, esa causa no tiene mérito y va a archivar de manera inmediata. Pero bueno, se pretende que el fiscal esté preparado para poder imputar a la demanda. Acá es obligatorio, va a ser obligatorio. En todos los casos, no importa su naturaleza, se va a tener que hacer oralmente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el juez escuche esto? Se supone que traslada a la defensa, el juez va a hacer un juicio de procesabilidad y de procedibilidad de la imputación del fiscal. Y va a tener que poner oralmente una resolución en ese momento. Y si pasa el filtro, recién se verá si el fiscal va a pedir alguna medida de consejo personal. Así hacen ustedes en todos los casos. Sí controlamos que el hecho primero de todo sea típico. No, pero por eso es obligatorio que haya una formalización de imputación oral. Sí, una indagatoria, nosotros llamamos indagatoria, que es la imputación, ¿no? La información de imputación, y recuerden que eso también lo derivamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla del derecho a ser oído. Entonces, de allí es donde estamos derivando todo el concepto de oralidad para etapas previas al juicio. Y sí, el juez hace. ¿Y por qué no habrá pasado en nuestro país eso en los 27 distritos judiciales donde empezó la reforma? El control es escrito. Se supone que si tú tienes un problema con tu detención, le pides al juez que haga un control y se hace la verificación si es con flagrancia o no es flagrancia. Sobre la formalización de investigación también es escrito. Por lo tanto, si hay algún problema, le puedes decir al juez a través de una tutela de derecho de que se vea el tema en aspecto fáctico. Si hay problema de tipicidad, tenemos excepciones de procedencia de acción y todo, ¿no? Entonces, para lo que sí es obligatoria audiencia, lo demás es facultativo, depende del imputado y su defensor, es el tema de la medida de consejo personal. Por eso, o sea que acá están equivocados, acá debieron arrancar desde el comienzo así en los 27 distritos judiciales, porque en todo caso se quiere incrementar o incorporar eso en distritos judiciales que no tienen experiencia con reforma. Tendrían que hacerlo en todo caso en los que ya tienen cantidad de años, porque sería más fácil, claro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que seguimos transpirando inquisitorial, ¿verdad? La relación de ser inquisitorial es escrito. Entonces, lo que ocurre es que cuando cambiamos de modelo, seguimos haciendo más de lo mismo que veníamos haciendo antes. Continuamos amarrados a la escrituralidad, a la carpeta, al expediente, como le llamemos. Y el juez sigue amarrado a él, ¿verdad? Como si fuera una camisa de fuerza. Y eso nos genera tiempo, sobre todo. Si un fiscal va a hacer una gestión, luego tenemos que a la audiencia de la defensa por una cantidad de días, va a contestar luego finalmente para que llegue mi escritorio para que yo resolver. Y en el mejor de los casos es el juez el que resuelve y no su asistente. A través de las audiencias orales, desnudamos nuestras debilidades o nuestras fortalezas. Y allí las partes realmente litigan y el juez tiene que resolver. Ya no podrá hacer resoluciones de 25 páginas, citando a Rocín, muy probablemente algunos españoles, algunos argentinos, sino que tendrá que resolver lo que le corresponda. Y tiene que tener conocimiento adecuado de toda la materia. Dígame. Una consulta, porque tú señalabas que hacían todo casi de inmediato en estos procesos que señalabas de tránsito, del tema de omisión de alimentos. Quería preguntarte algo. Porque obviamente tú acabas de señalar, no, yo mando a hacer un dosaje etílico, inmediatamente me llega y por eso es que antes de las 24 horas tú ya puedes cerrar. ¿Cómo han hecho la reforma con los sistemas que coadyuvan a la administración de justicia? Porque acá para hacer un dosaje etílico se demora, puedes decir, para hacer cualquier otro tipo. No, pero te voy a contar algo que te va a reír. Mira, acabamos de decir en la Corte Suprema una acción de revisión, que es una excepción a la cosa juzgada cuando hay un grave error judicial, de un sujeto que se ha acogido al comienzo del juicio oral a la conclusión anticipada del debate conformidad del acusado por la acusación, porque se supone que él estaba en el vehículo donde transportaba 10 kilos de pasta base y cocaína, y resulta que ahora llegado, según ellos ha llegado la pericia, y la pericia dice que una sustancia que no es impulso de tráfico de droga está pidiendo la revisión por grave error judicial. La verdad que me ha encargado a mí el asunto y yo lo que digo, tengo que verificar que esto sea verdad, ¿no? Que sea la misma sustancia que ha recaído esta pericia, porque qué raro que ellos hayan aceptado todo, o sea, un error de esa naturaleza. Vamos a ver dos soluciones. Lo primero es que hemos utilizado los recursos, ¿verdad? Hemos creado, por ejemplo, pericias
también un sistema en el cual trabajan de noche. Trabajan en segundo turno, entonces nosotros no tenemos dinero para comprar escritorios, computadoras, nuevas salas con sistemas de grabación. Estamos utilizando lo mismo que tenemos. Si la corte tradicionalmente cierra a las 5 de la tarde, ¿por qué no seguimos utilizando? Entonces lo que hicimos fue utilizar los recursos. Y de igual manera ocurre a nivel pericial. Y lo segundo es que el fiscal empieza a coordinar adecuadamente con todas las instituciones, con la policía, con tránsito, con hospitales, con pericias, para que rotula la solicitud como flagrancia y sabe que el resultado tiene que llegar muy probablemente en los 3 días siguientes, máximo. Pero si se puede obtener de una vez, se obtiene. Ahora lo que pasa es que ya tenemos 7 años de experiencia en flagrancia. Entonces, como que ahora todo fluye de manera muy natural. Se sabe que es flagrancia, se sabe que tiene que llegar el resultado, se sabe que se tiene que llegar. ¿Y cuál es el prestigio que tiene la policía en tu país? Es positivo, siempre hay actos de corrupción por parte de la policía judicial, ¿verdad? Un objeto policía que se empieza a hacer algunos cobros para poder mantener las ventas de drogas, ¿verdad? Pero yo le diría que es menos del 1%. Es personas capacitadas, tanto a nivel digamos, académico. También hay una escuela de formación de investigación que dura 1 año, que se les paga un salario simbólico, unos $1,000. El nivel de vida Costa Rica es muy alto, ¿verdad? Entonces, unos $1,000 para ellos y empiezan a formarse durante 1 año completo en ciencias forenses, en investigación criminal y luego de eso ya pueden optar para ser policía judicial. Sí, quería hacer dos puntos, ¿no? El domingo se inicia y entra en vigencia los juzgados de flagrancia. Sin embargo, en todo el territorio de la República se está afrontando la huelga nacional indefinida de trabajadores. Entonces, no sé cuándo se podrán observar algunos resultados con este problema que se tendría, porque en todo caso se verían algunos resultados o poder observarlos para el año 2016. Y lo segundo era con respecto al recurso de apelación, o cómo van a observar eso las salas penales de apelaciones con respecto al proceso de flagrancia. He entendido de que ya existen unos plazos para que las salas resuelvan, entendiéndose que si hablamos del tema oral o escritural, las salas penales de apelaciones resuelven las sentencias dentro de sus 10 días que tienen para dar lectura de la resolución. Entonces, el proceso de flagrancia con respecto a ¿cómo se empiezo con eso y yo soy juez de apelación. ¿De acuerdo? Voy a una apelación en los temas. Las sentencias en Costa Rica en flagrancia son orales, no hay otra forma de poder resolver. Y tienen que ser dentro de las 4 horas siguientes al cierre de la audiencia. Puede ser de manera inmediata o máximo 4 horas después. Y luego esa causa se va de manera inmediata a apelación para ser revisada y nosotros resolvemos también de manera oral. Entonces, yo sí le puedo decir, por ejemplo, que yo voy con mi cargo mañana y yo no tengo expediente pendiente, porque vamos resolviendo al día. ¿De acuerdo? Entonces, lo que llega se va resolviendo. Y empieza a circular. El proceso tiene una lógica, ¿no? Que tiene la concatenación. Entonces, vamos resolviendo al día. En ese momento hay un sustituto mío que es haciendo mi trabajo. Y entonces, tiene que dejar el expediente el escritor en la misma manera en que lo encuentra. Además del tema de hacer el papel, entonces resolvemos allí, escuchamos a las partes y resolvemos. En cuanto al tema de qué va a pasar el domingo, es un hecho futuro incierto. Lo que sí le puedo decir es que aunque haya huelga hay delincuencia, y si hay delincuencia hay que darle respuesta, y el funcionamiento judicial va a tener que ocurrir. Entonces, la respuesta va a estar, porque no es que vamos a decir que si la huelga dura 15 días, esa persona va a ser detenida 15 días sin que se resuelva su situación jurídica. Es decir, van a tener que resolver y van a tener que utilizar el proceso inmediato inevitable. Quería preguntarte algo, digamos, algo que creo que las experiencias comparadas ayudan también a veces a la experiencia nacional. En tema de las pericias psicológicas y pericias físicas, ¿ustedes utilizan utilizan todo el aparato de salud establecido para la salud pública o tienen, así como acá en el Perú, un ente especializado que es el Instituto de Medicina Legal? Sí. Digo eso porque acá se utiliza mucho el Instituto de Medicina Legal, que no se da abasto para la cantidad de delincuencia que hay en nuestro país. Pero también tenemos el sector salud, que no necesariamente la norma prohíbe que ahí se haga, sino que no hay la práctica de hacerse, y obviamente los protocolos son diferentes, no que se utilicen así. ¿Cómo en Costa Rica lo hicieron? Sí, hay dos temas que son importantes, uno es la parte de funcionamiento y otro cómo hacer la práctica. El código señala que todo hecho en flagrancia debe ser tramitado mediante este procedimiento especial, salvo
que por la complejidad del asunto no pueda ser resuelto dentro del plazo legalmente establecido, que son 15 días. Hemos intentado a través de los diferentes órganos que sean cumplidos dentro de los 15 días, porque para eso entonces lo que creamos es un psicólogo más que ve flagrancia, un perito que analiza la droga, un químico, que nos va a decir en flagrancia y va a tener solo 8 de flagrancia a nivel nacional. Entonces simplemente lo que hemos creado uno más en cada uno de los departamentos y muy probablemente trabajando en el segundo turno porque no hay espacio, entonces primero tenemos que todo lo que utiliza. Entonces, lo que no se puede atender dentro del plazo legal debería ir a trámite ordinario, eso para no generar impunidad, porque si no nos vamos a ir sin prueba y por ende la sentencia podría tener algunos cuestionamientos. Lo segundo es que hay un principio de libertad probatoria, todo se prueba por cualquier medio. Nosotros utilizamos el tema de medicina legal, pero cuando necesitamos valorar a una persona, un internamiento de manera inmediata para valoración, podemos utilizar el resto del sistema de salud para poder realizarlo. Por ejemplo, vayan a la policía, vayan, fijen las lesiones que tiene la persona. Ya sabemos que un delito de lesiones va a requerir una revaloración, muy probablemente en 3 meses, para ver si se generó secuela, si además genera marca indeleble, lo que agrava la conducta. Esa causa va a ir a trámite ordinario, porque sabemos que el resultado no va a poder estar dentro de los 15 días. Entonces, hay un control inmediato desde el primer momento. Yo puedo decir, como juez, el hecho es flagrante, soy competente, pero luego van a ver, hay que analizar las excepciones. Si los elementos de prueba pueden o no llegar dentro del plazo que legalmente se establece. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, ¿cómo te sigue, mi querido José Belgrano? Yo voy a ser más generalista porque en realidad ya tú dijiste todo respecto a lo que tiene que ver con la fragancia. Como lo dijo Pedro al principio, yo soy ingeniero. Antes de trabajar en el Poder Judicial, yo vendía Coca-Cola, el jefe de marketing de Coca-Cola. Y dado precisamente las reformas procesales que se iniciaron en el año 2000 en Chile, se hizo una separación entre lo administrativo y lo jurídico. Esto significa que toda la cosa administrativa en Chile no la ven abogados, sino que la ven ingenieros o personas ligadas a este tipo de profesiones que tienen que ver más con los números, más con los procedimientos que con la ley. Desde el año 2002 hasta la fecha me ha tocado implementar las 3 reformas que existen en Chile, que es la penal, posteriormente la familia del 2005 y del 2007 la reforma laboral. Bueno, nosotros estamos acá en un congreso donde, lo decía ayer también después de la presentación de Alfredo, que la suerte de esta reforma se juega precisamente en su implementación. O sea, no se juega en el texto, no se juega en la norma, no se juega en la cosa formal, no se juega en la jurisprudencia, sino que se juega en cómo uno la implementa. De hecho, tú lo acabas de decir, digamos, fue una experiencia de 10 años, hubo que reformular todo el sistema, porque en el fondo la ley es la misma. En el fondo tú llegas a una conclusión de resultado estadístico donde no te resultó, aquello que se pensó desde un punto de vista jurídico no te resultó y tienes que tener, digamos, la capacidad como para en el tiempo cambiar. Afortunadamente nosotros en Chile tenemos ese grado hasta cierto punto de libertad de poder ir cambiando sobre la marcha algunos procesos que no nos resultan. Al contrario de lo que a veces sucede en el Perú, donde sobre todo de la rica formación jurídica que tienen ustedes, no sé si mentalmente o por hechos consuetudinarios tratan de buscar la solución en la propia norma. Yo creo que eso de una u otra manera conspira para que podamos hacer las soluciones, las implementaciones miradas de otro punto de vista, que tienen que ver más con la creatividad, que tienen que ver más con la administración, con la gestión, con la ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, dicho eso, en realidad nosotros como queremos mucho al Perú, entre paréntesis yo les puedo contar que en Arica, donde estoy ahora, he recibido desde el año 2008 hasta esta fecha por lo menos unas 2.200 visitas del Perú, desde amigos como Pepe, ¿cierto?, hasta policía, fiscales, defensores, que de una u otra forma tratan de ver el modelo alguna semejanza, alguna forma de cómo nosotros nos enfrentamos. Visitas integradas, cada visita por cuántas personas, para que vean la magnitud, 20, 30, 40. Bueno, la semana antes pasada eran 120. ¿Ya ves? 60 que venían de Lima al norte y 60 que venían formados por Arequipa. La semana pasada recibimos una delegación de 10 fiscales de Santa. Y ahora volviendo recibimos 2 delegaciones más, de nuevo, por lo menos 60 más voy a recibir.
Y eso de una u otra manera nos hace que nosotros conozcamos lo que sucede en el Perú, digamos, lo mismo que tú. Y también estamos preocupados por lo que va a suceder el día domingo. Yo creo que hay mucha suerte de improvisación, y uno lo dice no con el ánimo peyorativo, sino que lo hace con el ánimo de poner las cosas en alerta, de tratar de mejorar, porque esto es un tema bastante complejo, obviamente. Ya lo decías tú, digamos, ¿qué pasa el día domingo si tenemos a todos los funcionarios en paro? Bueno, tú te diste la respuesta, de una u otra manera se va a tener que resolver, porque es un tema complejo. Ahora, una recomendación que podría dar, que a mí me sirvió mucho, imagínense una persona que vendía Coca-Cola, andaba en la playa, ¿cierto? Pendiente de la producción, pendiente de la venta, andaba con las chicas, por acá, por allá, pendiente de todo ese tema, de un día para otro entrar al Poder Judicial, a un tema absolutamente nuevo, y la forma en cómo yo aprendí esto, no es nada más y nada menos que me aprendí de memoria los principios de la reforma, que afortunadamente son los mismos de la reforma procesal penal y los mismos que tienen ustedes. Yo de los código penal no sé nada. Nada, no me pregunten nada en materia penal chilena porque no sé nada. Y del Código Procesal Penal me sé 3 páginas. Y con esas 3 páginas, partiendo con los principios, es como, entre comillas, está mal lo que diga yo, pero me he ido muy bien en materia de implementación de grandes tribunales, porque ahí está la esencia de esto, precisamente los principios que inspiran, digamos, estas reformas. Digo estas porque tanto en tu país como en Perú, en Bolivia, Colombia, y donde se ha implementado este modelo. Y los principios son tan básicos que si uno lo mira desde un punto de vista ingenieril como yo soy, obviamente a mí me señalan el camino de lo que es lo correcto y lo que no es correcto. Por ejemplo, la oralidad, que es la primacía de todos los principios. Bajo esa lógica, nosotros no podemos aceptar que haya un papel en el sistema, porque este es un principio oral. Entonces, al igual que ustedes, nosotros no usamos papel en ninguna de las reformas. No uso papel. Si alguien va a mi tribunal y me dice, muéstrame un expediente, no hay. Está en un sistema metido digitalmente. ¿Ok? No hay papel. Entonces, al igual que ustedes, un juez que se sienta ahí, ya que estamos hablando de fragancia, ¿cierto? En un promedio de 14 a 15 minutos, una fragancia resuelve ahí mismo, incluso puede sentenciar ahí mismo lo que va a pasar con ese detenido. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso para todo el mundo que está ligado al ámbito judicial? Es que de una u otra manera nos afecta a todos. Afecta a la policía, afecta a aquellos que son abogados privados, ¿cierto? Porque ya no pueden venir, darte el tiempo de preparar algo en escrito, etcétera, etcétera. Tienes que aprender nuevas artes, como es el arte de la litigación oral. Tienes que aprender nuevas formas de convencimiento, nuevas formas de expresarte. Tienes que ir derecho al juez, porque el juez, obviamente, lo que quiere es que tú le digas rápidamente a lo que vienes. No te va a dejar, ¿cierto?, darte vuelta, porque el tiempo pasa a ser un elemento vital dentro de estos procesos. Bueno, en base a esa misma realidad, algo que veníamos conversando cuando veníamos para acá, naturalmente cada vez que me ha tocado armar un tribunal, es obvio que yo parto con el personaje más importante que tiene el concepto de la gestión, de la administración de estos tribunales, y que no es nada más ni nada menos que el agendador, que el notificador. Por una razón bastante simple, porque la oralidad se basa en ¿qué? En personas que hablan. Y para que alguien pueda hablar en esta sala, en esta audiencia, ¿cierto? Para que puede que en registro, ¿cierto?, visual o oral, alguien tiene que haber avisado a este señor que tenía que venir este día a la audiencia. Por lo tanto, el personaje más importante, ¿quién es? Es el notificador. Para nosotros, más importante que el juez es el notificador, mucho más importante. Porque yo con un muy buen notificador, con la presencia de las partes acá, yo como sea tengo que hacer ese juicio. Pero yo puedo tener el mejor juez aquí y un mal notificador y no va al juicio. Porque no te comunicó a ti, no te comunicó a ti que tenías que estar presente acá. Entonces, todas esas cosas tan pequeñas que parecen ciertos pasan a tener una connotación distinta a estos sistemas nuevos. Lo mismo que de inmediación, de alguna otra manera tú lo dejabas entrever. El juez tiene que resolver inmediatamente ahí, por lo tanto todos aquellos secretarios judiciales, ayudantes del juez, de una u otra forma tienden a minimizar su importancia dentro de este nuevo sistema. Y desde el punto de vista netamente ingenieril, el factor tiempo, el factor eficiencia, el factor eficacia pasa a transformarse en clave para que esta cosa funcione.
pero también tiene un premio a la postre de este largo y tortuoso y doloroso camino que va a haber que transcurrir, sobre todo acá en Lima. Es que si a mí me preguntan hasta qué hora tú trabajas, yo trabajo hasta las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde me voy a mi casa, y los jueces igual. Y el funcionario que más tarde se va, y se va en realidad porque hay que trabajar hasta esa hora, se va a las 4:30 de la tarde. Entonces, cuando uno lo mira en perspectiva, que ese va a ser, entre comillas, mi premio, obviamente que vale la pena, ¿cierto?, sacrificarse e incorporar a estos procesos nuevos, ¿cierto?, que ya son una realidad, no es una teoría, porque ustedes ya partieron del año 2006, ¿cierto?, en Huaura, ya llevamos 9 años y partimos ahora con todo, a mi juicio con todo el día domingo, porque la mayor cantidad de causas generalmente se generan precisamente a través de la fragancia. Es bonito lo que nos espera, digamos. El premio que espera es que uno espera, ¿cierto?, trabajar menos y producir más, que es un concepto de productividad, que es algo que es probablemente muy ajeno a la justicia como uno tradicionalmente la ha visto, pero aquí sí impera, digamos. Dicho esto mismo, ¿cierto?, yo les comento, la semana pasada tuvimos una delegación de Santa de 10 fiscales y me preguntaron ellos, bueno, ¿cuántos fiscales son los que trabajan en Arica, en una población de 220.000 habitantes? Son 9 fiscales, nada más que 9 fiscales. Bueno, ante el silencio de ellos, en realidad me extrañó y me decían que ese mismo trabajo, la misma carga procesal, la resuelven en Santa 192 fiscales. Eso es productividad, eso es eficiencia, eso es eficacia. Probablemente nosotros seamos pocos fiscales, a lo mejor sí, a lo mejor igual necesitamos más gente, pero serán 5 más, 10 más, pero nunca se va a condecir con 192. Ahora no estoy diciendo que sobren 180, pero a lo mejor, ¿cierto?, si fuéramos más eficientes, más eficaces, no sería un número muy comparativamente eficaz o eficiente con un sistema tan similar como el nuestro. Yo lo que les podría decir desde este punto de vista es que estén atentos. Naturalmente, de hecho, todos ustedes que están acá, muchos van a trabajar en los tribunales, van a ir a trabajar en los tribunales, otros van a trabajar en el Ministerio Público, en Defensoría, en el ejercicio privado de la profesión, pero lo que yo sí les puedo decir es que esto cambia la vida de todo el mundo. Cuando partió en Iquique la reforma, me tocó armar el tribunal en el año 2012. Déjenme decirle que de todo el aparato privado de abogados que hasta ese momento se manejaba en el ámbito penal, no quedaron más de 10 trabajando. Y en Arica 2, que eran expertos en drogas, lo único. 2 que eran expertos en drogas que eran trabajando. Obviamente que en la medida que el sistema se fue asentando, ¿cierto?, que fueron estudiando, incorporándose, entendiendo cómo funcionaba este nuevo sistema, otros abogados del ejercicio privado se han ido incorporando. ¿Okay? Pero que nos cambia absolutamente la vida a todos, nos cambia la vida a todos. Las antiguas formas de cómo se hacían las cosas son formas que de una u otra forma van quedando en el pasado. Y eso en realidad es lo primero que hay que hacer, lo que hasta el día sábado, ya volviendo al tema de la fragancia, todavía se hace, se deja de hacer el día lunes. Mal o bien, se deja de hacer. ¿Ok? Bueno, yo en realidad también quería felicitarlo, digamos, por estudiar, por pararse, porque fue una de las cosas que en Chile no sucedió y que fue lo que nos costó, o más bien les costó, digamos, a aquellos abogados que no se prepararon para esto. Entonces, eso habla bien, digamos, de ustedes y esperando también, usando los dedos para que las cosas a partir del día domingo de una u otra forma vayan mejorando. Y eso es lo que más les puedo decir. Estamos amigos del Ministerio de Justicia. Es uno de los que más sabe, es el motor de la reforma. Cualquier crítica que tengan que ver Alfredo y José, por favor, a la fuente. La fuente de Santa y Trujillo. Santa y Trujillo. A ver, aprovechemos, estos son unos motos. ¿Para qué cosas podemos reforzar alguna cosa? No, pero yo básicamente, y la preocupación de los fiscales, más que todo, era respecto al tema de las fragancias. Decían, por ejemplo, el tema de las pericias, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, en droga, ¿no? O sea, una pericia, por ejemplo, es una fragancia, hay intervención en torno con la droga. El detalle es, el fiscal decía, ¿cómo yo puedo detener a esta persona o pasar al proceso inmediato si que no hay un peritaje, ¿no? O
O sea, acá Y ese peritaje demora. Estado provisional de análisis químico y Pero siempre se exige que haya. Claro, hay una prueba preliminar, ¿no? Claro, siempre Sí, la prueba de campo va a decir que es positivo y Claro. tienes un grado de probabilidad. Claro. Pero como lo dijo el doctor, y eso es lo que nosotros queremos con los protocolos, es de que la libre de la prueba puede haber otro medio también que pueda probar, o en todo caso, para no generar impunidad, lo que se debe es ya pasar por ordinario, ¿no? Entonces, básicamente es eso, que los superiores entiendan eso, ¿no? O sea, no porque dice que el fiscal está obligado, debe pasar todos los procesos, o sea, todo lo que es fragancia pasar, ¿no? Sino que lo que amerita, ¿no? Claro, Si viene de colegio, claro, sino que eso básicamente es un tema de entendimiento, ¿no? Pero básicamente está llevado por ahí, ¿no? Que ellos entiendan de que no, o sea, si dice tú dice obligado, pero tienen que, bajo un proceso mental, de valoración, deberían, ¿no? Medituar y ver si ese proceso está expedido para este proceso. Mira, nosotros, déjame interrumpirte un poquito, mira, nosotros tuvimos el mismo problema cuando partimos. Como el año 2002 partió todo el país, excepto Santiago, ¿cierto? Y nadie tenía, porque esto se hace mucho camino a andar, mucho prueba y error. ¿Eh? O sea, no piensen que, insisto, que con la norma hecha, esa es la solución de todo, eso no es así. Te lo anticipo que probablemente el próximo año van a cambiar de nuevo las normas. Se van a tener que adecuar a una realidad. ¿Qué nos pasó el año 2002? Bueno, nos hacíamos la misma pregunta que tú. Entonces, la misma respuesta que tú diste, con la prueba de campo, ¿cierto? Le hacíamos la prueba, era azulito, ya teníamos un alto indicio que era droga. ¿Qué hacíamos? Probablemente, ¿cierto? Si era, bueno, bastante estricto en Chile el tema de la droga, entonces lo más probable es que tiene como medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, ¿cuánto lo tengo adentro? ¿Cuál es el cálculo? Cálculo, ya, 6 meses en prisión preventiva. Pero lo que nunca creímos nosotros es que como entró Arica, Iquique y todo el resto, ¿cierto?, del país junto, el Instituto Médico Legal, que solamente en ese momento en Santiago estaba el laboratorio concentrado, eso se atochó. Transcurrió los 6 meses, lo primero que hacía el defensor, que es formalismo, pues si no, dame la libertad. Y nosotros tampoco, porque no teníamos la prueba de droga. Bueno, obviamente que eso, y aquí hay otro problema también que le ha sucedido al Perú, donde yo sí, déjenme ponerme la camiseta por ustedes, soy bastante crítico. La gracia que tuvo en Chile, las reformas que fueron en materia de Estado. Entonces, ¿qué significó eso? Que hubo mucho recurso económico para eso. Entonces, cuando nos dimos cuenta de ese tema, ¿qué se hizo? Ah, perfecto, entonces un laboratorio en Arica, un laboratorio en Iquique, un laboratorio en Antofagasta. A las policías, ¿cierto? Ah, ustedes falta tiempo para poder llegar en el tiempo de detención que había que conducir una persona hacia la audiencia de detención, del control de detención. Bueno, entonces más vehículos. Pero en el origen también tuvimos el mismo problema, la misma duda. Naturalmente, hoy día nosotros ya estadísticamente ya manejamos estándar, hacemos lo mismo. Misma prueba de campo, pero ya sabemos cuándo se nos va a demorar una prueba de droga verdadera. 2 meses, perfecto, entonces tiene 90 días de plazo de investigación. Entonces, mucha prueba y error. Pero lo que sí hay que tener es esta apertura. Esta apertura, ¿cierto? Para no generar impunidad, en el momento que tú lo dijiste, ¿cierto? Pero también la apertura de otros órganos del Estado que tienen que, de una u otra forma, ponerse, porque esto necesita de muchos recursos detrás. Ya lo dijiste tú, ¿cierto? O sea, esto necesita de recursos. La complejidad hace la tabla de salvamento. Exacto. El concepto de complejidad no se puede caer por ese tiempo, no se tabla de salvamento para montar el resto del dinero. Ahora, otra cosa importante, también de una u otra manera ya lo conversábamos en la exposición. Yo veo muy solo al Poder Judicial en el Perú en esto, y esto no funciona así. Este es un sistema. Si uno lee el proceso, la reforma procesal, cuando tú vas dando a cabo, ¿cierto? El artículo de ustedes, me refiero a ustedes, el primer artículo, la oralidad, la audiencia principal de todo el todo eso es un proceso. ¿Qué significa un proceso desde un punto de vista ingenieril? Es un sistema, es la suma de partes que producen algo distinto a lo que entró. Y en este sistema funciona la policía, funciona la fiscalía, funciona el INPE, funcionan los tribunales, funciona la prensa, ¿cierto? Y funciona el público. Si yo como Poder Judicial en Chile lo hubiésemos intentado hacer solos, te lo por seguro que hubiese sido un fracaso. Hasta el día de hoy nosotros tenemos comités de coordinación en todas las reformas. Y no esperamos, ojo con esto también, no esperamos que Papá Santiago nos resuelva los problemas. Muchas veces nosotros tenemos, como tenemos alto grado de flexibilidad, de autonomía, si en Iquique se genera un problema con la fiscalía, yo voy y hablo con el administrador de la fiscalía y digo, ¿sabes qué?
nos estamos cayendo en los plazos estos. ¿Cómo lo solucionamos? Es un tema de reorganización, es esa posibilidad que se tiene de dar el paso al lado o el paso atrás si avisamos los informantes. Y naturalmente, todas las demás instituciones tienen que prepararse también para el cambio. Si Flagrancia va a requerir una serie de personal en diferentes áreas, o se separa alguno para que lo atienda, o se crea una nueva plaza para que aborde el problema, ¿verdad? Mira, yo te voy a contar una anécdota que siempre me cuento a los amigos del Perú cuando vamos para allá. Cuando nosotros partimos igual como ustedes y tampoco había referencia. Y con este tema de la fragancia, nosotros no tenemos juzgados de fragancia, tenemos una audiencia de control de detención todos los días, ¿cierto? Donde dentro de esa audiencia de control de detención aproximadamente el 70 al 80% de las personas que caen detenidas son por delito de fragancia y el resto es por orden judicial. No tenemos institucionalizado una sala, digamos, netamente para fragancia. Entonces, cuando partimos al principio, era igual, teníamos en la mañana, en la tarde, de repente nos llegaba un fiscal, de repente nos llegaba otro fiscal, y nos dimos cuenta, por lo menos los 8 meses al año, que en la medida que fuera incrementando el número de causas, eso no iba a tener destino. Porque virtualmente íbamos a tener que vivir en el tribunal. Como no teníamos un órgano institucionalizado como ustedes, sino que era un juez de turno que iba rotando, virtualmente el juez de turno lo cambiaba todos los días, por una semana iba a tener que vivir en el tribunal. Entonces al final, a un juez, ni siquiera a la corte, a un juez se le ocurrió, mira, ¿sabes qué? Esta cuestión para solucionarla, vamos a hablar con la fiscalía, y afortunadamente yo conozco esta anécdota porque ocurrió en Iquique, donde en ese momento yo estaba. Mira, vamos a hablar con la fiscalía y digamos que fijemos una hora precisa, a esa hora nos toman todo el control, y en ese tiempo eran 12 del día. Y fuimos a hablar con la fiscalía. Y la fiscalía, naturalmente, en esta cuota de poderes, pseudo poderes, ¿cierto?, que hasta ese momento existían, nos dijo que no, que ellos eran dueños, ¿cierto?, del plazo que tenían para representar la causa. Por lo tanto, nosotros teníamos que recibirla. Pero le hicimos ver, en base a la estadística, que también han repetido varias veces, porque las decisiones acá no se toman de corazón, ni de porque se me ocurrió, ni porque lo leí por el libro, acá se toman en base a números, a resultados. Le hicimos ver a la fiscalía que a lo único que íbamos era el fracaso, que al cabo de 6 meses más, tanto un juez como un fiscal iba a tener que vivir en la fiscalía. Bueno, afortunadamente ellos quedaron en evaluar la posibilidad y a los 10 días nos dijeron que sí, que iban. Tuvimos a las 12 del día todos los controles. Nos faltaba la defensoría. Allá la defensoría pública es fuerte, es bastante fuerte. La defensoría nos dio la misma respuesta. Bueno, ustedes tienen más recursos que nosotros, ¿cierto? Arréglense lo que ustedes quieran, pero nosotros vamos cuando corresponde. También lo convence de fijar todo una vez más. En resumen, en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, las audiencias de control de detención, donde también está el delito de fragancia, se hacen a la misma hora. En el caso de Arica se hacen a las 11 de la mañana. ¿Cuál es la ventaja de eso? Ahorro de recursos. Yo fijo un juez de turno, que está toda la semana ahí, el fiscal fija un fiscal de turno para una semana, la policía sabe que esta mañana tiene que llevar a todas las personas que han caído las últimas 24 horas, ¿cierto? La tiene que llevar al tribunal, la prensa lo sabe, el público lo sabe, los carabineros que andan en la calle lo saben. Entonces, eso es lo que nos hizo ser. Ahora, recursos. No necesitamos más recursos para eso. Lo único que hizo es, ¿cómo surgió eso en realidad? En base a la cosa sistémica. O sea, yo solo como tribunal no lo puedo hacer. Necesito que me acompañe la fiscalía. Necesito que me acompañe la defensoría, que me acompañe la policía. Y con 0 pesos adicional, ¿cierto?, logramos hacer 10-15 audiencias de control de detención en 2 horas. Y lo bueno, el premio, que a las 2 de la tarde ese juez que está a cargo de los controles de detención ya se va a la casa. Y el fiscal no. Entonces, no todo, algo que también lo decíamos en la exposición de ayer, se resuelve con norma, con ley, con recursos. También hay que darle mucho énfasis a esta otra forma de mirar las cosas. Yo no lo miro desde el punto de vista de la ley, obviamente no me aparto de la ley, no me aparto del proceso. Ese es mi campo de juego.
Esas son las reglas de cómo yo tengo que jugar fútbol, pero yo debería decir, vos lo voy a meter cabeceando, de tiro libre, de penal, eso no lo veo. Y eso es lo que yo creo que no ha faltado acá en el Perú, un poquito de tratar de ver las cosas de otra forma. ¿Sabes? Si han conversado cuál es la posición de la policía, la fiscalía, cómo está la cosa. Lo que tenemos en el protocolo, ¿no? Pero básicamente el tema de la flagrancia, ¿no? Porque Claro. dice, ¿cuándo? O sea, ellos preguntan, dicen, ¿cuándo vos ves una persona que está en flagrancia? Yo no conozco eso. Pero el detalle es de que, por ejemplo, la policía es el brazo operativo, ¿no? del fiscal. Entonces, cuando hay una detención, ellos tienen que comunicar inmediatamente, ¿no? Porque al fin y al cabo, quien va a revisar o quien hace el control de la detención es el fiscal, ¿no? Sí. Pero básicamente, como le dije, era eso, ¿no? De que los fiscales, por el tema del cambio de la norma que decía, ahora podrá, que ahora está obligado, entonces, eso es el tema, ¿no? O sea, a ver qué situaciones pasaban por el mismo proceso y qué situaciones no. Y también venía el tema de la pericia, ¿no? Por el tema del tiempo, pero ya como no es doctor y básicamente esa es la idea y esa es la cuestión que se maneja, es que efectivamente va a haber medios probatorios en supuestos casos, ¿no? Que se va a mezclar el proceso y va a haber otros casos que va a ir a procedimiento penal. Claro. De hecho que sí, sino que es un tema más que todo de información y conocimiento, ¿no? Que no todo proceso, porque sea de flagrancia, va a implicar de que se vaya en el mismo proceso, ¿no? Claro, Bueno, yo en un caso menos una observación. Si el hecho es flagrante, desde mi punto de vista, ese fiscal debería ir al proceso de flagrancia y de una vez solicitar que se declare juez incompetente y enviar a la vía ordinaria y que resuelva sobre medidas cautelares. Tiene que haber un control, porque si no, se van a ir a la vía ordinaria y el primer alegato de la defensa es que se ha hecho flagrancia. Es que usted debería haber impulsado el proceso inmediato porque era su obligación. Entonces, a mí me parece que el fiscal sí tiene que ir a la vía, a esta vía especializada y decirle al juez, es un hecho de flagrancia, pero por la complejidad no se va a resolver dentro de las 72 horas. No va a estar la evidencia. De una vez decreta es incompetente y resuelve sobre medidas cautelares. Pero lo que se tomó ahí en el protocolo era de que el fiscal, ¿no? O sea, con los conocimientos técnicos que él posee, él debería, o sea, decidir si es que procede el tema, o sea, pasarlo, ¿no? Al juez de turno, no pasarlo, ¿no? O sea, y ver, y si acreditaba, bueno, unas pericias adicionales, veía de que de repente no había sustentado, ya en todo caso, él vería el tema de la diligencia preliminar. Entiendo lo mismo, o sea, es que no estás cambiando la ley, porque entonces seguís pensando que podrá. Y entonces el fiscal valora y dice, bueno, en este caso no lo voy a presentar porque bajo mi poder no lo voy a presentar porque tengo cosas que hacer. Ahora está obligado. ¿Comprende? O sea, el problema es que vas a permitir la discusión de la defensa en la vía ordinaria, donde le va a decir, no es que usted quiere, es que es su obligación. Claro. Usted debía presentar el caso en flagrancia y decirle a ese juez que la única manera es que pese a ser flagrancia, el caso tiene que ordinariarse. Y entonces, si ustedes siguen pensando como fiscales que no, miren, en este caso yo ponderé que mejor no, que simplemente mejor no, porque hay una diligencia que no se me ocurrió, que no se puede cumplir de las 72 horas. Recuerden que esta tabla de salvamento no bien podría convertirse en la regla. Montones de fiscales que no van a querer presentar el proceso de flagrancia y van a querer permanecer en la zona de confort del proceso ordinario. No es que la ley está diciendo lo contrario, la ley está diciendo debe. Y bajo esa obligación, desde mi punto de vista, sí tiene que acudir al juez de flagrancia o al juez que va a conocer del procedimiento inmediato para decirle, pese a que debo, aquí estoy, pero no sale con el tiempo. La complejidad me va a evitar poder acudir a esta vía expedita o rápida o sumaria o desformalizada o simplificada. Plazo razonable. Así es. La ley me autoriza que sea así. Si usted no quiere utilizarla, dígame por qué. Eso es. ¿No? Sí, también. Un poco como pensamos nosotros. vamos a vivir planteamiento. Claro. Ahora bien, hay un tema que yo quería acomodar en el discurso que tiene él. En el caso costarricense, el juez notifica el caso. Ese juez resuelve y quedan notificadas las partes en el momento. No necesitamos una notificación más. Le decimos, dígame a qué lugar quiere tener notificación y en caso que necesitamos hacer un señalamiento adicional. Pero la esencia es que las audiencias orales, las partes quedan notificadas en el momento. Y entonces, el otro concepto es el tema de cuánto estamos hablando en tiempo, en funcionar, en sacar fotocopias, en presentar escritos, etc.
desde mi teléfono celular uno puede impulsar procesos en cualquier lugar del país. Incluso desde el extranjero yo podría revisar acá los procesos que hay pendientes en mi escritorio, porque eso nos facilita la tecnología. En la actualidad ustedes se comunican eficientemente hacia algún lugar de grupos de WhatsApp, Telegram, etc. Y estamos acostumbrados a eso. Las nuevas generaciones están acostumbradas a la forma inmediata, hasta de la comida rápida, ¿no? De que nos den de manera rápida las cosas. Entonces, la justicia también tiene que responder a esa misma ideología de una respuesta diferenciada. No es cierto que la justicia es lenta, pero llega. Hay principios diferenciados que se pueden utilizar para la manera de resolver los conflictos de una manera distinta a lo que tradicionalmente lo que se hace. Y ahí un punto importante, eso es cierto, uno ojo con eso también. Nosotros trabajamos para la gente, ¿no? En este caso ustedes trabajan para los peruanos, en este caso, así como los peruanos, los chilenos, vivimos en otro mundo, en un mundo tecnológico. Y de tal suerte que a propósito de lo que dices tú, como nosotros la reforma más avanzada que tenemos en la laboral, si ustedes van a cualquier tribunal laboral de Chile, no hay gente, no hay público, porque todo lo podemos ver por internet, en extenso la causa. Entonces, a lo único que uno ve gente a las 8:30 que comienza la primera audiencia, a las 9, a las 10 y a las 12, que llega un abogado A, el abogado B, las partes y nadie más, pero el resto de la mañana del día no hay gente. ¿A qué va a ir la gente? Si quiere notificar cierto en la audiencia, si la notifico por correo electrónico, si ve su causa, hasta la sentencia la ven por internet. ¿A qué van a ir? Por ahí, ustedes tienen que tomar algunas decisiones a través de acuerdos plenarios, etcétera, que son las partes más informativas y casi vinculantes del tema de la transcripción. Porque ¿cuál es la esencia? La importancia del documento. Y ese video que está acá es un documento, tan documento como el papel. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un doble trabajo? Finalmente lo que estamos es repitiendo las funciones. La resolución fue oral, fue notificada a las partes, el punto que quedó claro, incluso se le preguntó a las partes si había que adicionar o agregar. Las partes dijeron que no. Entonces, ¿para qué vamos a poner a alguien que escuche por horas y te IP lo mismo que ya se resolvió? Cuando además en esencia es un tema oral, o sea, volvemos digamos al origen, claro. Nosotros mismos torpedeamos el origen del tema. Hay algo por trabajar, pero es bonito el tema en todo caso. Es bonito el tema. Un dato adicional más es que todos los que apoyan a los jueces, ninguno es abogado ni estudiante de derecho. Todos son expertos en especialidades que tienen que ver con que la administración sea mejor. Eso también se quiso hacer acá al comienzo de la reforma y hubo una resistencia, ¿no? De los secretarios de trabajadores judiciales, incluso de los mismos jueces que no querían prescindir de sus auxiliares, y la idea en Chile, allá en Costa Rica, ¿cómo es? No, hay mucho abogado. También, allá en Chile la idea era que para qué queremos más abogados que el juez y el juez va a resolver en audiencia. Hay el peligro que se pueda delegar funciones, ¿no? Entonces también es una ventaja que ellos tienen, ¿no? En ese tema. Sí. Porque, bueno, que no vuelvo al origen, el principio de mediación, el juez que resuelve. O sea, y además los avances que han tenido ellos en los temas de tecnología informática, ¿no? O sea, están en condiciones de hablarnos los dos y que casi no hay expediente. No hay expediente. ¿No? Pero nosotros lo tenemos primero por el origen del modelo, por la investigación preparatoria. Bueno, esa es una diferencia que existe. Bueno, que se escanea. O sea, nosotros también teníamos lo mismo, lo que hicimos fue empezar a escanear los procesos. Y entonces es lo mismo que tenemos en papel, lo tenemos ahora en digital, nada más que es un cambio cultural y que nos lleva, y que al inicio es un costo en tiempo muy alto. Sí. Pero el premio, pero al final si uno tiene en vista el premio, uno lo hace. Claro. A ver, sí, yo quería hacer una pregunta, porque también creo que como población son más homogéneas, ¿no? También hay eso, porque bueno, a excepción de Chile, me imagino los mapuches, que son como la gente más rural y cultural. Acá hay como diferente tipo de población. Digo porque sí estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que utilizar la tecnología y todo, pero me pongo a pensar en el acceso del ciudadano, por ejemplo, que no maneja esa tecnología, que no tiene un abogado necesariamente que lo vea y que él tiene que ir a acceder. ¿Cómo hace con ello? Y bueno, y en el Perú hay varios idiomas, pues no solamente es el castellano. Entonces, ¿cómo han resuelto? No sé si en Costa Rica tienen también así como comunidades o no, pero en Chile sí me queda claro los mapuches. ¿Cómo han resuelto eso como lo intercultural que también existe? Mira, ahí tú tienes mucha razón. Yo tengo la oportunidad a propósito de este intercambio de conocer varios lugares del Perú donde naturalmente
va a ser muy difícil que la reforma, como uno la ve en la teoría, llegue. Digamos. Yo he estado en la selva, en la parte andina, donde es muy difícil, incluso uno llega hasta en esas como canoa, ¿cierto? Es complejo. Pero lo importante es que esa excepción no se transforme en la regla. Eso no va para Lima, no va para Trujillo, no va para Tacna, para Arequipa. Entonces, y ahí nosotros le tenemos gran cariño, entre comillas, por ejemplo, a esos jueces de paz que existen en esos lugares que de una u otra forma la justicia llega, ¿cierto? A esa manera, pero llega. O sea, no podríamos nosotros, no sé, a esa persona que habla un dialecto distinto, ¿cierto? Decirle, mira, a partir de ahora usted va por internet, porque si es una locura en realidad. Ni siquiera sería algo ilógico. Pero eso no es válido para Lima. No. ¿Entiendes? Entonces, que sea la excepción. Hay un subjetivismo que de los no considerados, ¿no? Claro. A través de la tecnología, aquellas personas que no pueden tener acceso, que tienen algún tipo de discapacidad, y el Estado también tiene que dar respuesta a eso. Aquellas resoluciones orales que las personas por algún motivo no pudieran acceder, está la obligación de transcribir. Incluso en lenguaje LES, en braille o en cualquier mecanismo que la persona resulte asequible. Si lo estamos utilizando de manera de oralidad, entonces en los centros penales tiene que haber mecanismos para que esas personas puedan reproducir su disco las veces que estén necesarias para que escuchen su sentencia. Entonces, claro, sigo en el tema de que tiene que haber una intercomunicación de muchos actores, empezando porque si vamos a escanear los expedientes, nada hacemos que a nivel judicial digamos, vamos a partir de hoy a utilizar la tecnología, con el cero papel vamos a escanear todo, pero si el fiscal inicia con la carpeta nuevamente y sigue haciendo el papel, entonces, ¿qué hacemos todas las veces que viene un nuevo proceso donde otra vez hay que escanear todo? No es que tiene que iniciar desde el Ministerio Público. Claro. Entonces, requiere de la suma de todos los actores. Nosotros partimos igual y ahora nos llega todo por una interconexión, una cuestión tan sencilla que en el fondo no entra ley. Rapidísimo. Nada más. Entonces, cuando yo hago un expediente cierto fiscal que no entre por fragancia o antecedente, lo único que hago es una especie de correo electrónico con intranet y dice copiar, pegar. Aunque sea de este porte, ¿cierto? El volumen, si tuviera que imprimirlo, pero es copiar y pegar. Sí, mencionaste tú cuando estabas hablando que uno de los factores que causaba la demora para resolver los casos de delitos simples era la inasistencia de partes, de testigos o el incumplimiento de revisión de información por parte de autoridades o de personas, que generalmente se debe al no ser efectivo el uso de procedimientos que se tiene que dar, ¿no? Generalmente acá en Perú tenemos muchos problemas con eso porque la gente no va y le manda otra vez y le reitera el pedido o le reitera la información y no las cumple, ¿no? Entonces eso demora mucho. ¿En qué forma, en la experiencia que ustedes tienen en los países que representan, han podido superar esa deficiencia? Tres cosas, ¿no? El sistema es igual al de ustedes en el sentido de que es el tribunal que tiene que hacer llegar la prueba y que la fiscalía coactúa, igual que la defensa. Sin embargo, quien tuvo acceso a la prueba y a saber su domicilio, los datos de identificación, etc., fue el Ministerio Público. Entonces, y quien está presentando el caso es el Ministerio Público. Estamos de acuerdo en que no deben preparar la prueba, que tiene que llegar lo más libre posible. Sin embargo, eso es muy romántico, casi utópico, porque siempre hay una comunicación previa. Entonces, lo primero es que la Fiscalía empiece a comprometerse en el tema de llevar su prueba. Lo que ha ofrecido, intenta presentarlo. Y el tribunal más bien brindará una colaboración en caso de que se requiera una orden de presentación, etc. Primer tema. Lo segundo es que, ¿cómo explicarle a una víctima que 3 años después vamos a discutir sobre unos aretes que le sucedieron? Entonces, el tema de flagrancia permite que en 15 días resuelva. Cuando a esa víctima creamos un concepto que se llama fiscalía amigable, y es aquel fiscal que se le acerca a la víctima y le dice: mire, que fue lo que ocurrió, cuénteme. Ese proceso va a durar 15 días. En 15 días máximo se va a resolver y usted tiene que estar presente. Necesitamos su presencia porque es a través de su declaración que un juez va a valorar finalmente si la persona es culpable o inocente. Si usted no viene, muy probablemente esa persona termine en libertad y lo que le ocurrió a usted pueda ser replicado hacia otras terceras personas. Su compromiso ciudadano es presentarse a todos. Entonces, ese fiscal no es que le dice tiene que venir, sino que le invita a venir. Es una forma diferenciada del lenguaje. Y lo tercero, nuevamente, es volviendo a lo que hizo Costa Rica. Las personas trabajan, si le dicen no se tiene que ir a juicio, no la atienden a la hora puntual, si además voy a perder mi día de trabajo y el patrón no me va a dar trabajo y me va a despedir,
Costa Rica lo que hizo fue crear nuevos horarios de trabajo. Entonces, a las personas quizás no venían en el día, pero en la noche sí. Entonces, se le dice el juicio es a las 6 de la tarde. Entonces, durante el día fueron a trabajar y en la tarde van a brindar su declaración. Entonces, fueron una mezcla de tres grandes factores: la fiscalía comprometida trayendo su prueba, una víctima más cercana entre el momento de la declaración en juicio y la comisión del hecho. Entonces, así como la flagrancia es que está ardiendo o resplandeciendo, nosotros diríamos que el testigo también está en caliente, porque también él va a decir: no, yo sí voy a declarar, en 15 días yo voy, no se preocupe, las veces que usted me necesite, ahí voy a estar. Y lo tercero es estos nuevos horarios que permiten con una mayor flexibilidad a la víctima, que era un estudiante de colegio, que fue víctima de un hecho, y entonces se le dice: bueno, venga el sábado a las 2 de la tarde al juicio, y va a venir. Entonces, fue una mezcla de tres cosas. En el caso nuestro, tal como dije recién, para nosotros el personaje más importante es el notificador. Pero también teníamos otra herramienta, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Perú hubo mucha resistencia a meter la notificación vía correo electrónico. O sea, allá en Chile es impensado que alguien te diga que no tiene correo electrónico y que no puede ser notificado por correo electrónico. Acá hubo una resistencia, en el fondo, no era una oposición, sino que era una resistencia. Y eso, claro, y a veces se hacen cuestionamientos que en realidad son hasta un poco irrisorios, porque dicen: ¿y qué pasa si el correo no me llega? Y uno en realidad contesta de manera simpática: pero bueno, te llega el correo de tu enamorada, te llega el correo de tu enamorado y este no te va a llegar, ¿verdad? Y hay diversas formas también de cómo uno controla que ese correo te va a llegar. Si basta con que un niño te coloque una coseta en un correo electrónico, ¿cierto? Y te va a llegar igual. ¿De acuerdo? Entonces, es porque durante en realidad casi un siglo hicimos las cosas de una manera y de ahora de un momento a otro tenemos que hacerlas como se tiene que hacer en realidad, porque todos vivimos inmersos en este nuevo mundo, en realidad. ¿Ok? Y además que tenemos otra herramienta. Yo ahí tengo en mi sistema, tengo acceso a servicio de impuesto interno, no sé cómo se le llamará acá. No es la SUNAT es la que tiene que ver con aduana, ¿no? Sí. ¿O con impuestos? No, con impuestos, la SUNAT es impuesto. Claro, yo tengo una clave, ¿cierto? Donde si quiero encontrar una dirección de una persona, de una u otra manera tiene que pagar impuestos. Tengo acceso a Tesorería General de la República, tengo acceso a todo lo que tiene que ver con AFP. Entonces el tipo yo lo voy a encontrar por anga por mano. Lo voy a encontrar. Y por último, si no lo encontrara, ¿cierto? Si no lo encontrara, porque lo que sucede en este sistema, acá con paréntesis, como es oral, ojo con esto, lo que tú no puedes dejar de hacer nunca es una audiencia. Porque la audiencia que no se hace es muy cara para el Estado. Imagínate que si yo fuera el juez acá, fiscal, defensoría, ¿cuánto me pagan a mí como juez? ¿Cuánto te pagan como fiscal, como defensor? La prensa, todos ustedes, para que venga un notificador o el que sea me diga: no vino el testigo, no vino el invitado, por lo tanto no hay audiencia. Imagínate todo lo que tienen que pagar los peruanos, todos, para mí, para que no se haga esa audiencia. Por lo tanto, cada vez que yo no hago una audiencia en Chile, tengo que justificarlo. Y lo que no puedo hacer, porque sería casi colocarme los ojos al cuello y decir: miren, por falta de notificación. Tengo que explicarla, obviamente, porque a lo mejor el tipo no es habido, pero tengo que dar una explicación lógica, razonable, porque yo no puedo decir porque se me olvidó. No puedo decir porque, mire, se me olvidó hacer todas las gestiones necesarias, hay que medir una dirección errónea. No puedo decir eso. Claro. Yo lo único que puedo decir es: mira, justificar, claro, esta audiencia no se hizo, se consiguió la segunda dirección, tampoco lo puedo encontrar por servicio de impuesto interno. Y después de eso, lo más seguro es que el propio Ministerio Público, como tampoco puede dejar que en el tiempo se le vaya de cierto esa audiencia, él va a pedir una acción más coercitiva. Va a pedir una acción, ¿cierto? Derechamente una orden de detención. Sea testigo, sea lo que sea. Entonces, tarde o temprano, esa persona, tenga la calidad que tenga, va a caer, pero va a haberla. Justamente mi pregunta iba con eso. O sea, al margen de deficiencia que existe en el tema de la notificación, existe problemas acá en el Perú que las personas aún sabiendo que tienen que ir a un banco, que aún sabiendo que tienen que traer determinada información, no la entregan. Porque es muy feo todavía, porque todavía no le creen al sistema. Claro. Si ese es el punto, esto es un sistema de credibilidad, todavía no te creen. Cuando llega el notificador a mi casa y me dice: oye, usted mañana tiene que ir a la juicio, ya, chao. Exacto. Y por último, no voy a decir que sean todos así, ya sabes que toma 20 soles y di que no me encontraste. ¿Seamos honestos? Yo quería señalar dos cosas. Había que diferenciar entre el proceso ordinario, que es el que hay que andar buscando en todas las fuentes abiertas para ver dónde lo ubican,
y lo que hemos hecho en flagrancia. En flagrancia lo que hicimos fue que pedimos un teléfono celular y entonces el día antes del juicio el auxiliar le manda un WhatsApp o le llama por teléfono. Fulano, recuerde que mañana es el juicio a las 8 de la mañana, necesitamos su presencia. Entonces, esa víctima se siente realmente muy acuerpada, se siente importante dentro del proceso. Entonces, empezamos a empoderar. Pero también deben entender que es muy corto el plazo, ustedes van a tener casi 5 días, 48 horas más 72, como en 5 días el proceso finalmente tiene que estar resuelto. Entonces, el fiscal tiene que intentar obtener de la víctima, de los testigos, realmente un teléfono, un lugar donde pueda ser abierto. Por supuesto que no se lo va a poner en conocimiento del imputado para que la vaya a buscar, de uso reservado para poder tener una comunicación efectiva con ella, no para programarla, no para que venga a mentir, sino para que finalmente llegue al proceso. Entonces me va a decir, mira Alfredo, pero ¿cómo documenta que la llamaron? ¿Cómo documenta usted que realmente esa persona recibió un WhatsApp o una llamada? Es que el éxito del proceso no está en la notificación como papel, el éxito está en que el testigo venga. Claro. Entonces, esa es la lógica del sistema. Como sea. Y por último, si sabe y no quiere venir y tiene una captura, le dices a tu policía, paramos el juicio 1 hora, vayan, hagamos su trabajo, tráiganlo y lo ponen allá. Entonces, como la gente ya sabe que si no viene y llega a hacer su trabajo y no quiere pasar vergüenza porque no van a diferenciar si es testigo o acusado, ¿qué hace? Tiene que ir. ¿Me entiendes? Eso es lo que nos pasa acá. No pasa acá. Acá se hace un receso del juicio 1 hora, 2 horas, ¿dónde está? ¿Qué distancia hay? Que vaya al policía y lo traiga. Bueno, a ver, esa es la realidad entonces de países hermanos como Costa Rica, como Chile. La verdad, por favor, Alfredo, hay que agradecerles a ellos, siempre están dispuestos a colaborar con nosotros y este posgrado y esta obra especialmente creo que tiene que agradecer mucho a los extranjeros. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, por favor.